Una semana, Sol, en la que estuvimos hablando de casos de abuso sexual donde las víctimas son niños. La semana pasada lamentábamos la muerte de la pequeña Emma en Itapúa, una niña de apenas 2 años, 4 meses, y preocupa mucho la cantidad de abusos que se dan. Y tenemos que hablar de esto que se dio hoy. Y en este caso, el procedimiento se hizo en una congregación religiosa. Sí, así se llama este lugar, es una sede denominada Casa Apostólica Profética del Espíritu Santo. Exactamente, que está ubicada en Lambaré. El procedimiento estuvo encabezado por la fiscal Irides Ávila, quien comentó, entre otras cosas, que al menos 3 menores de edad habrían sido víctimas de abuso por parte de este apóstol, porque así lo conocía. Así se denominaba, ¿no? Apóstol Luciano Jara, que es un ex policía y que tenía su congregación ahí en Lambaré. Y también había acosado a las mujeres que asistían a los cultos, y decía la fiscal, entre otras cosas, que él decía que él les pertenecía. O sea, que esas personas les pertenecía a él. Entonces, hacía... Una especie de culto. Es un culto religioso. Yo creo que escuchen lo que decía la fiscal, porque en breve vamos a hablar con el viceministro del MEC con relación, porque hay muchas congregaciones, saber un poco también de la habilitación y todo. Claro, la fiscal decía que iba a oficiar también al MEC con relación a esto. Pero escuchen lo que decía la fiscal con relación a este apóstol, que ya está imputado y con prisión preventiva, porque hace un ratito la jueza Ana María Esquivel decretó su prisión preventiva por la gravedad del caso. Bueno, en realidad el procedimiento fue para proceder a la detención de esta persona sospechada del hecho de abuso sexual en niños y para la búsqueda de evidencia. Como evidencia hemos levantado un equipo móvil de la persona y también constatado que el sitio efectivamente funciona como un lugar de culto. Esto está hace tiempo ya en este lugar. Bueno, nosotros a partir de la denuncia, que es reciente, hemos investigado y que aparentemente tiene un funcionamiento ya de años. En lo que respecta a nosotros, tenemos 3 niños que fueron supuestas víctimas de este hecho y adultos también en la misma cantidad de personas. Como este es un lugar de culto, según refieren ellos, tienen otras actividades aparte del culto propiamente dicho, comparten alimentos tras la terminación de ese acto y esas son situaciones propicias para que ellos, por ejemplo, a la búsqueda de algún utensilio que buscan en la parte alta del lugar, entonces lugares que esta persona aprovecharía para tener acercamiento con los niños específicamente y hacer o tomar contacto de carácter sexual con estos niños. Y cuando me refiero a contacto hablo de tocarles, por ejemplo, una de las niñas habló de que él se acercó por detrás de él y que le tomó un contacto fuerte con ella y que generó, por supuesto, una incomodidad, ya que era el área justamente genital de él. ¿Coito específicamente en menores no se habla? No tenemos esa información. Bueno, esto es lo que decía la fiscal Irides Ávila. Sol, lo tenemos al viceministro David Velázquez, porque no es la primera vez que hablamos de congregaciones que tienen que tener la autorización para poder funcionar, y en este caso decía la fiscal que solicitó al ministerio saber datos con relación a esta congregación, si es que ellos registran como habilitadas, si tienen datos de esta iglesia que está operando en Lambaré. Viceministro, le agradecemos por esta charla, por su tiempo. Bienvenido a Tarde Noticias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a la audiencia clarificando situaciones respecto de las organizaciones religiosas. A disposición de ustedes. Bueno, viceministro, me imagino que van a responder al Ministerio Público en los próximos días, o si ya no lo hicieron con relación a esta congregación específicamente. Hay tantas que están funcionando en nuestro país. Me imagino que escucharon de este procedimiento y tienen alguna información si tenía habilitación, porque extraoficialmente se hablaba de que es una institución que no está habilitada por el MEC. De hecho, ya respondimos y respondimos efectivamente en esos mismos términos. La institución no está registrada en el Registro Nacional de Culto y por lo tanto tampoco están registrados sus responsables. Nosotros respondimos a un oficio del Ministerio Público y también estamos enviando en realidad una misión de fiscalización de la entidad
para recabar datos respecto de su funcionamiento irregular, porque al no estar habilitada, su funcionamiento se vuelve irregular y se expone a sanciones de carácter administrativo, ciertamente, de nuestra parte, porque somos un ente administrativo, pero también se expone a otras situaciones. Nosotros vamos a enviar, por ejemplo, un reporte al Ministerio del Interior informando que esta iglesia no estaba inscrita en nuestro registro, porque es una disposición que tomamos recientemente, la de comunicar al Ministerio del Interior acerca de estas situaciones irregulares. Ahora, en este caso en particular, la intervención podría llevar al cierre de este local por no contar con esas documentaciones que le faculta desde el MEC para su funcionamiento. Nosotros no tenemos facultad de clausurar locales. Lamentablemente la norma a nosotros no nos permite más que intervención administrativa, es decir, lo que vamos a hacer es multarles por esta situación, pero de todos modos vamos a remitir los antecedentes al Ministerio del Interior para también determinar si tiene o no personería jurídica, porque para que la gente entienda cómo funciona nuestro sistema registral, nosotros, primero, las organizaciones de culto se inscriben como asociaciones de bien común en el Ministerio del Interior, donde se promulga un decreto que reconoce la personería jurídica de la organización. Y con ese instrumento vienen al Ministerio de Educación y Ciencias, en particular al Viceministerio de Culto, para inscribirse aquí en el Registro Nacional de Culto. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nuestro registro funciona como un aval para otros elementos de nuestro sistema institucional. Por ejemplo, para conseguir tributación pide que estén registradas, catastro pide que estén registradas, las municipalidades piden la constancia de nuestro registro. Entonces, en realidad lo que ocurre cuando no se registran es no solamente que están funcionando de manera irregular, sino que se les va a dificultar o se les dificultan otros trámites. Pero vuelvo a reiterar, por el perfil de trabajo del viceministerio, hoy al menos el trámite es, sobre todo, o las dificultades y las intervenciones nuestras son de carácter administrativo. Lo otro que estamos viendo en estos días, van a salir algunas disposiciones, como por ejemplo la obligatoriedad de que todos los templos luzcan en la fachada y en un lugar bien visible el número de decreto de personería jurídica, el número del Registro Nacional de Cultos. Así vamos a saber si estas organizaciones están o no registradas con nosotros. Y por otro lado, estamos evaluando muy seriamente la posibilidad de que quienes forman parte de estas organizaciones y se acercan a nosotros para pedir constancias, también presenten, hacen otras áreas de nuestro ministerio, presenten la constancia de no figurar en el registro de agresores sexuales. Importante con respecto a esto, ¿no? Del registro, porque hay un sinfín de organizaciones de este tipo y otros que sin dudas uno tiene que informarse también. ¿Hay algún espacio? Induzcamos a la disminución y al cuidado de quiénes son las personas que en una determinada organización interactúan con la niñez. Por otro lado, el listado de organizaciones está en la web del Ministerio de Educación y Ciencias. Ahí están todas las denominaciones, no así los datos en particular, porque no son organizaciones privadas, solamente a pedido de parte se emiten estos datos. Ahora, viceministro, para aclarar un poco desde el desconocimiento, ellos tienen que tener la autorización para funcionar eventualmente como congregación, y el líder espiritual, el pastor, el apóstol, como lo llamen, ellos también tienen que tener algún tipo de aval del ministerio. De hecho, cuando se inscriben, se tienen que inscribir con la lista de autoridades, tienen que comunicar anualmente los resultados de sus asambleas, si renuevan o no autoridades, de manera que nosotros tenemos registrados quiénes son las autoridades de las organizaciones, también quiénes son los ministros que hacen parte del culto, que no siempre son lo mismo, digamos, a veces hay ministros que no son necesariamente parte de la comisión directiva. Hay que también decir que estoy utilizando los nombres que utiliza nuestra legislación, porque la nomenclatura y la organización se basan en nuestro Código Civil. Viceministro, hay muchos pedidos de inscripción, reciben diariamente, porque se observa constantemente la aparición de muchas nuevas congregaciones. Sí, tenemos bastantes pedidos, no te podría decir exactamente un promedio,
pero tenemos en varios pedidos. Resulta que muchas veces una organización religiosa tiene una sede central y está obligada a inscribirse en la sede central, pero también las sedes locales. Entonces tenemos un registro superior a las 1.200 organizaciones en total, 1.400 en total, y ese registro incluye la central de la organización más filiales o sedes locales. Hay algo importante. Y tenemos muchos pedidos, sí. Hay algo muy importante que hacía referencia, viceministro, y que es importante resaltar esto, porque el local que hoy fue allanado ni siquiera tenía una inscripción en la fachada del local, pero por dentro tenía todo, ¿no? El que a partir de unos días en adelante o en las próximas semanas se va a exigir es el número de la resolución y que seguramente esto también se pueda identificar para corroborar la habilitación de estos locales. Eso es algo importante que va a entrar en vigencia ya en los próximos días. Sí, de hecho están obligadas a tener algún tipo de identificador de la denominación. Nuestras resoluciones, cuando pedimos los datos, recabamos los datos, pedimos dentro de nuestras normas que tengan algún identificador. Ahora vamos a decir además, agreguen por favor el número de agreguen el número de resolución nuestra o de reconocimiento que expedimos y también el número de decreto de personería jurídica. Eso para que tuvimos casos, por ejemplo, de mudanzas o encontramos en algún momento, quiero aclarar que no es la mayoría, eso me parece importante también mencionar, y templos que hoy son talleres mecánicos, ya no están donde originalmente se inscribieron. Por eso establecimos un sistema de provisión más permanente de información para que nosotros podamos estar actualizados, dar datos fidedignos acerca de las iglesias y tener nosotros también datos fidedignos acerca de las organizaciones. Ahora, viceministro, usted hablaba del tema de las habilitaciones, de la importancia y todo más. Quería consultarle si además de los pedidos de habilitación también ustedes están aplicando estas sanciones administrativas independientemente a este caso. Ustedes reciben denuncias, hacen constituciones, hacen verificaciones de estos locales, ¿se aplican también sanciones? Sí, de hecho es relativamente reciente porque hay que decir que hubo primero los años de la pandemia, no funcionó el sistema de fiscalización. Comenzamos a fiscalizar el Viceministerio de Culto después de la pandemia. Y ahora vamos a salir con más regularidad a hacer fiscalizaciones aleatorias. La idea de las fiscalizaciones originalmente es como tuvimos varios encuentros con las organizaciones que agrupan a las iglesias, es originalmente ayudarles a ponerse en regla, es decir, no tienen necesariamente un carácter punitivo, salvo cuando, como en este caso, hay un hecho punible de por medio. Entonces nosotros tenemos otra misión, digamos, pero en general la fiscalización es un procedimiento también tendiente a regularizar y a formalizar la situación de varias de las iglesias. Es un mecanismo, un medio que nosotros tenemos de control, pero ciertamente también de apoyo a las organizaciones. Entonces, no todos los casos son como este, pero nuestro servicio de fiscalización va a funcionar con mayor regularidad en este tiempo en que, superada la crisis de la pandemia, con mayor volumen de recursos disponibles para las salidas, tenemos condiciones de hacerlo. Viceministro, nosotros le agradecemos mucho por esta charla, por despejarnos algunas dudas con relación a esta situación y seguramente vamos a ir molestándole más adelante. Así es que gracias por charlar con nosotros, muy amable. No es ninguna molestia, para eso estamos, para servirles. Un gusto. Muchísimas gracias. Entonces nos confirmaba el viceministro que no tiene ningún tipo de registros y que ya remitieron ese informe al Ministerio Público y también las determinaciones que se van a adoptar en los próximos días. Y multa económica de alguna manera, administrativa, sí, es lo que se puede hacer. Y comunicación al Ministerio del Interior también. Así es que importante novedad entonces con relación a esta congregación allanada hoy en Lambaré en el caso de abuso sexual a niños.